Dicen que en México, la cocina es el corazón de la casa. Pero en la hacienda La Esperanza, mi cocina se sentía más como una prisión de alta seguridad, una donde yo era la única reclusa y, al mismo tiempo, la directora del penal. El aire estaba denso, cargado con el aroma penetrante de los chiles mulatos, pasilla y anchos que llevaba horas tostando en el comal de barro. Mis manos, aunque acostumbradas al trabajo duro, ardían. El capsaicina se había filtrado en mis poros, un recordatorio picante de que, para esta familia, el amor no se ganaba con palabras, sino con servicio. Miré el reloj de pared, un antiguo péndulo que había pertenecido a mi abuelo. Las 6 de la tarde. El sol comenzaba a descender sobre los campos de agave que rodeaban la propiedad, bañando la cocina con una luz dorada y melancólica. Esos azulejos de Talavera poblana, pintados a mano hace más de un siglo, habían visto generaciones de mujeres reyes cocinar con amor. Yo cocinaba con desesperación. Estaba preparando mole poblano. No cualquier mole, sino la receta secreta de mi bisabuela, esa que requiere 20 y tantos ingredientes y una paciencia que raya en la santidad. Mañana era el cumpleaños número 60 de mi suegra, doña Maura, y ella había dejado muy claro, con esa voz dulce que goteaba veneno, que esperaba algo decente para su cena. Alondra, asegúrate de que el chocolate sea amargo, no esa porquería dulce que venden en el supermercado, me había dicho esa mañana, sin siquiera mirarme a los ojos mientras se limaba las uñas. Suspiré, secándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. En ese momento, escuché el sonido inconfundible de los neumáticos triturando la grava del camino de entrada. Un BMW negro. Fausto había llegado. Mi corazón dio un vuelco, esa mezcla estúpida y condicionada de esperanza y ansiedad. Me alicé el delantal, me pasé la mano por el cabello castaño que se escapaba de mi coleta y corrí hacia la entrada principal. Quería recibirlo. Quería que, por una vez, él cruzara esa puerta y me viera. No a la sirvienta, no a la cajera automática, sino a su esposa. La puerta de roble macizo se abrió. Fausto entró arrastrando los pies, aflojándose el nudo de su corbata de seda italiana. Su traje estaba impecable, un contraste doloroso con mi ropa impregnada de olor a especias y humo. Bienvenido a casa, mi amor, dije, forzando una sonrisa. Fausto ni siquiera levantó la vista. Dejó caer su maletín de cuero sobre una silla Luis XV del vestíbulo y resopló, haciendo una mueca de disgusto. Dios mío, Alondra. ¿Qué es ese olor?, preguntó, arrugando la nariz perfecta que tanto me había enamorado hace 5 años. Huele a mercado. A fonda barata. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Es el mole, Fausto, expliqué, bajando la voz. El que le gusta a tu madre. Llevo preparándolo desde el amanecer. Los ingredientes son frescos, traje el cacao directamente de Oaxaca. Como sea, me interrumpió, pasando de largo hacia las escaleras. Me apesta el traje ahora. Abre las ventanas, por favor. Mañana vendrá gente importante, inversionistas de Estados Unidos. No quiero que piensen que vivimos en una cocina económica. Se detuvo en el primer escalón, giró la cabeza y me miró. Sus ojos oscuros, que alguna vez me miraron con pasión, ahora estaban vacíos, fríos como el mármol del suelo. ¿Está lista el agua caliente? Tuve un día infernal lidiando con los contratistas. Necesito un baño y que me planches la camisa blanca, la de lino. Y por favor, dile a Sabina que le baje a su música, me retumba la cabeza. Sí, el agua está lista, murmuré. Bien. Ah, y Alondra, añadió, como si fuera una ocurrencia tardía. No me esperes para cenar. Picaré algo en el despacho. Tengo que revisar unos planos. Lo vi subir, paso a paso, alejándose de mí. Me quedé parada en el vestíbulo, rodeada por el silencio de una casa de 12 habitaciones que se sentía vacía. Mis manos seguían ardiendo por el chile, pero el frío en mi pecho era mucho peor. Regresé a la cocina. El mole burbujeaba suavemente en la cazuela de barro, espeso, oscuro y complejo. Tomé una cuchara de madera y lo probé. Sabía a tierra,
a historia, a esfuerzo. Sabía a todo lo que yo era y a todo lo que ellos despreciaban. Prométeme que cuidarás de la familia, hija, me había dicho mi padre en su lecho de muerte, con la voz quebrada por el dolor tras el accidente que se llevó a mamá. La familia es lo único que queda cuando todo se acaba. Me aferré a esa promesa como un náufrago a una tabla. Había permitido que Fausto y su familia se mudaran a mi hacienda cuando él perdió su departamento en la ciudad por una supuesta mala inversión. Había permitido que doña Maura criticara mi gusto, mi ropa, mi origen. Había permitido que Sabina, mi cuñada, viviera como una reina sin trabajar un solo día. Todo por la familia. Todo por amor. Pero mientras revolvía la salsa espesa, mirando mi reflejo distorsionado en el líquido oscuro, una pregunta comenzó a formarse en mi mente, tan picante y persistente como el chile habanero, ¿hasta cuándo el amor justifica la humillación? El sonido de mi celular vibrando en la mesa rompió mis pensamientos. Era un mensaje del banco. Alerta de seguridad, cargo de 15,000 pesos MXN en tienda departamental Palacio de Hierro. ¿Autoriza usted esta transacción? Sabina. Otra vez. Cerré los ojos y respiré hondo. El aroma del mole llenaba mis pulmones. Mañana sería un día largo. Mañana, todos estarían aquí. Y yo, Alondra Reyes, la dueña invisible de todo este imperio de piedra y tierra, tendría que servirles con una sonrisa. Pero algo en mí estaba cambiando. Tal vez era el cansancio. Tal vez era el desprecio en los ojos de Fausto. O tal vez, solo tal vez, el mole no era lo único que estaba llegando a su punto de ebullición. A la mañana siguiente, la hacienda La Esperanza despertó con el canto de los cenzontles y el grito histérico de Sabina. Alondra. Maldita sea. El grito retumbó desde la planta alta, atravesando el techo de vigas de madera y cayendo sobre mí como un balde de agua fría. El wifi no funciona en la terraza. No puedo subir mis historias. Eran las 8 de la mañana. Yo llevaba despierta desde las 5. Había ido al mercado de flores para comprar nardos frescos, los favoritos de Maura, había marinado la pierna de cerdo y ya estaba preparando el desayuno. Ya voy, Sabina. Grité de vuelta, sin dejar de batir los huevos para el omelette de claras que le gustaba a mi suegra. 5 minutos después, Sabina apareció en el comedor. Llevaba una bata de seda rosa pálido que costaba más que el sueldo mensual de un obrero promedio, y arrastraba unas pantuflas de peluche. Tenía 38 años, 4 más que yo, pero se comportaba como una adolescente malcriada atrapada en el cuerpo de una mujer adulta. Se dejó caer en la silla, dejó su iPhone último modelo sobre la mesa y me fulminó con la mirada. ¿Reiniciaste el módem?, preguntó, sin siquiera un «buenos días». Buenos días a ti también, Sabina, dije, sirviéndole una taza de café negro. Sí, el técnico viene al mediodía. La señal es débil por los muros de piedra, ya lo sabes. Esta casa tiene 300 años, no fue diseñada para Instagram. Sabina rodó los ojos y tomó un sorbo de café. Hizo una mueca. Está frío. Y te dije que quería leche de almendras, no esta cosa de vaca. Me hincha. ¿Acaso quieres que me vea gorda en el cumpleaños de mamá? La leche de almendras está en la jarra de cristal, frente a ti, señalé con paciencia infinita. En ese momento, doña Maura hizo su entrada triunfal. A pesar de cumplir 60 años hoy, se veía impecable gracias a las cirugías y al botox que yo había pagado discretamente bajo el concepto de gastos médicos. Llevaba un vestido de día color crema y un collar de perlas que reconocí al instante. Era el que yo había sacado de la casa de empeño hacía 2 meses, cuando ella perdió una fortuna en el póker. Felicidades, madre, dije, acercándome para darle un beso en la mejilla. Ella me ofreció la mejilla como quien le ofrece la mano a un súbdito para que la bese, pero se apartó rápidamente. Gracias, querida. Cuidado, me arrugas el lino, dijo, alisándose el vestido. ¿Ya llegaron los arreglos florales? Espero que no hayas comprado esas rosas baratas del mercado local. Quiero orquídeas importadas.
compré nardos y rosas blancas, madre. Las orquídeas no llegan a tiempo y, bueno, el presupuesto de este mes ya está al límite, expliqué, regresando a la cocina por el desayuno. El sonido de los cubiertos golpeando la porcelana se detuvo. Maura y Sabina intercambiaron una mirada. Una mirada que conocía muy bien, la mirada de, la sirvienta se está poniendo difícil. ¿Presupuesto? Maura soltó una risita seca, sin humor. Ay, Alondra, siempre tan, contadora. Tan preocupada por los centavos. Por eso Fausto está tan estresado, pobre hijo mío. Vivir con alguien que cuenta cada peso debe ser agotador. Apreté los dientes. ¿Caronte cada peso? Yo mantenía esta casa. El sueldo de Fausto como arquitecto apenas cubría sus trajes y sus salidas con clientes. Todo lo demás, la luz, el agua, el mantenimiento de la hacienda, la comida, los caprichos de Sabina, las deudas de juego de Maura, salía de mi trabajo y de la herencia que mi padre me dejó. Pero ellos actuaban como si el dinero creciera en los árboles de aguacate del jardín. Hablando de dinero, dijo Maura, cambiando su tono a uno meloso y fingido, necesito un pequeño favor, Alondra. Hoy vendrán mis primas de la capital. Ya sabes cómo son, siempre presumiendo. Necesito efectivo para darles una propina a los músicos y, tú ya sabes, gastos imprevistos. ¿Cuánto? Pregunté, sabiendo la respuesta. Unos 50,000 pesos deberían bastar. Casi dejo caer la cafetera. ¿50,000? Madre, eso es mucho dinero. Acabamos de pagar la reparación del techo del ala oeste y... ¡Ay, por favor! Intervino Sabina, golpeando la mesa. Es su cumpleaños. ¿Vas a negarle un gusto a mi madre en su día especial? Eres increíble, Alondra. De verdad, qué naca eres. Siempre pensando en pequeño. No es pensar en pequeño, Sabina. Es realidad. Y por cierto, vi el cargo de 15,000 pesos en mi tarjeta ayer. ¿Otro bolso? Sabina se puso roja, pero de ira, no de vergüenza. Lo necesitaba para mi imagen. Soy una figura pública, Alondra. Tú no lo entiendes porque te pasas el día encerrada en ese museo polvoriento limpiando vasijas viejas. Yo invierto en mi futuro. En ese momento entró Fausto. Olía a loción cara y a loción de afeitar. Se veía fresco, descansado, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba en su mesa. Buenos días, familia, dijo, besando la frente de su madre y guiñándole un ojo a su hermana. A mí, ni me miró. Fausto, hijo, gimió Maura, llevándose una mano al pecho en un gesto teatral, tu esposa me está amargando el desayuno. Le pido una miseria para atender a mis invitados y me sale con sermones de austeridad. Fausto se sirvió jugo de naranja y me miró con fastidio. Alondra, por favor. No empieces. Dale el dinero a mamá. No quiero dramas hoy. Van a venir los de Geraisen Group a la fiesta, necesito que todo sea perfecto y que mamá esté feliz. Pero Fausto, es el dinero de la cuenta de ahorros para emergencias. Dáselo. Gritó, golpeando la mesa con el puño. El sonido hizo vibrar las tazas. Yo soy el hombre de esta casa y yo decido. Deja de ser tan tacaña. Luego te lo repongo con el bono del proyecto. Me quedé helada. No por el grito, estaba acostumbrada a sus arrebatos, sino por la humillación frente a ellas. Sabina sonreía victoriosa detrás de su taza de café. Maura me miraba con esa superioridad de clase que tanto le gustaba proyectar, a pesar de estar en bancarrota. Lentamente, saqué mi cartera del bolso que había dejado en la credenza. Saqué el sobre con el efectivo que había apartado para pagar a los proveedores del banquete. Aquí tienes, dije, deslizando el sobre por la mesa hacia Maura. Maura lo tomó con sus dedos llenos de anillos, contó los billetes rápidamente con una destreza de tahúr y sonrió. ¿Ves? No era tan difícil. Gracias, hija. Ahora, retira los platos, ya terminamos. Y date prisa con la limpieza,
quiero que el piso brille como un espejo. Los tres se levantaron y salieron al jardín, riendo y charlando sobre los invitados, dejándome sola con los platos sucios y el eco de su ingratitud rebotando en las paredes de piedra. Miré el sobre vacío en mis manos. Eran parásitos. Parásitos elegantes, perfumados y vestidos de seda, pero parásitos al fin. Y yo era el huésped que se estaba debilitando día a día. Pero mientras recogía los restos de su desayuno, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue un estallido ruidoso, sino un clic silencioso, como cuando se pasa el seguro de una puerta. Mientras limpiaba la mesa, mis ojos se posaron en el pasillo principal de la hacienda. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos y tapices que yo misma había restaurado. Caminé lentamente por ese corredor, cada paso resonando en el silencio, y sentí que no estaba caminando por mi casa, sino por un museo. Un museo dedicado a mi propio dolor. Me detuve frente al gran espejo de marco dorado en el vestíbulo. Mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer cansada, con ojeras bajo los ojos y una postura encogida. Pero el espejo me transportó a otro día, 5 años atrás. La vitrina del desprecio. Era el día de mi boda. Estaba en esta misma habitación, vestida de blanco, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había sacado de la caja fuerte el collar de esmeraldas de mi bisabuela. Eran piedras preciosas verdaderas, engarzadas en oro viejo, una herencia de la familia Reyes que valía una fortuna. Me lo puse alrededor del cuello, sintiendo el frío de las piedras contra mi piel, sintiéndome por primera vez bonita, digna. Entonces entró Maura. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando mi cuello con una mueca de asco, como si tuviera un insecto gigante pegado a la garganta. Es el collar de mi abuela, doña Maura. Quería usar algo prestado y algo viejo. Quítatelo. Ahora mismo. Pero. Dije que te lo quites. Se acercó y casi me lo arrancó. Pareces una nueva rica, una pueblerina tratando de impresionar. Esas piedras son vulgares, demasiado grandes, demasiado verdes. No van con la elegancia de mi hijo. Metió la mano en su bolso y sacó un collar de perlas falsas, de esas que brillan demasiado, plástico barato disfrazado de lujo. Ponte esto. Es discreto. Es lo que una mujer de tu categoría debería usar. No queremos que la gente piense que te casaste por interés y ahora estás exhibiendo el botín, ¿verdad? Me puse las perlas de plástico. Me casé sintiendo el roce sintético en mi cuello, mientras Sabina, sentada en primera fila, llevaba puestos unos aretes de diamantes que, años después, supe que Fausto le había comprado con el dinero del depósito de nuestro primer apartamento. Seguí caminando y mis pasos me llevaron hacia la biblioteca, o lo que solía ser la biblioteca. Ahora la puerta estaba pintada de un rosa chicle ofensivo, con un letrero dorado que decía, Sabinas Estudio. La sala del saqueo. Hace 3 meses, esta habitación albergaba más de 2000 volúmenes. Libros de historia de México, primeras ediciones, códices que mi padre había coleccionado durante toda su vida. Eran mi refugio. El olor a papel viejo y cuero me calmaba. Un día llegué del trabajo y encontré cajas de cartón apiladas en el patio trasero, bajo la amenaza de lluvia. ¿Qué es esto?, le grité a Fausto, abriendo una caja y viendo los libros de mi padre tirados de cualquier manera. Sabina necesitaba espacio para sus videos, respondió él, sin levantar la vista de su celular. Esa habitación tenía buena luz. Además, esos libros olían a humedad y atraían bichos. Nadie lee eso ya, Alondra. Actualízate. Son los libros de mi padre, sollocé, abrazando un tomo de historia del arte. Pues llévalos a la bodega o dónalos. Estorban. Esa noche llovió. Aunque corrí y cubrí las cajas con plásticos, muchos se arruinaron. Sabina nunca me pidió permiso. Ni siquiera me dio las gracias. Simplemente tomó el espacio, pintó sobre la madera de caoba original y llenó los estantes con luces de aro y peluches. Pero la exhibición más dolorosa de este museo estaba en la escalera. Me detuve al pie de los escalones de madera pulida, y mi mano tembló al tocar el barandal.
El altar de la pérdida. Hace 2 años. Estaba embarazada de 4 meses. Era un niño. Ya le habíamos puesto nombre en mi mente, Mateo, como mi padre. Fausto no estaba entusiasmado, decía que un bebé complicaría sus viajes, pero yo estaba radiante. Esa tarde, Sabina había decidido pulir las escaleras ella misma porque la empleada doméstica estaba enferma y ella quería que todo brillara para una fiesta. Derramó cera líquida y se fue a contestar el teléfono, olvidando poner una señal o avisar. Yo bajaba con una cesta de ropa. El mundo giró. El golpe seco contra la madera. El dolor agudo en el vientre. La oscuridad. Desperté en el hospital, sola. La enfermera me miró con lástima y negó con la cabeza. Llamé a Fausto 10 veces. 20 veces. Finalmente contestó, con música de fondo y risas de mujeres. ¿Qué pasa? Estoy en una cena con clientes, no puedo hablar. Perdí al bebé, Fausto, me caí, estoy en el hospital. Hubo un silencio. No escuché angustia, ni miedo. Solo un suspiro de impaciencia. Voy para allá cuando termine esto. No te muevas. Llegó 3 horas después. Olía a whisky. Y cuando llegué a casa, vacía y rota, Maura me recibió en la sala, no con un abrazo, sino con una sentencia. Tal vez fue lo mejor, dijo, tomando té. Eres muy estrecha de caderas, muy débil. Seguramente el niño no venía bien. Además, mira lo que hiciste en la escalera, dejaste una marca en la madera con tus zapatos al caer. Fausto tendrá que llamar al carpintero. Apreté el puño sobre el barandal ahora, en el presente. La marca seguía ahí, un rasguño profundo en la madera que ellos veían como un defecto estético, y yo veía como la tumba de mi hijo. Recorrí este museo todos los días. Soporté las visitas guiadas de su crueldad. ¿Por qué? Porque prometí cuidar a la familia. Porque creí que si aguantaba lo suficiente, si amaba lo suficiente, ellos cambiarían. Creí que mi sacrificio sería el cemento que uniría los ladrillos de este hogar. Pero hoy, el cemento se había convertido en polvo. Y el museo estaba a punto de cerrar sus puertas para siempre. Salí de mi trance de recuerdos cuando escuché el timbre del teléfono fijo en el despacho de Fausto. Nadie lo contestaba. Sabina estaba en la terraza y Maura seguramente probándose pelucas. Fausto había salido a supervisar el jardín. Entré al despacho. Era una habitación que Fausto había reclamado como su territorio exclusivo, prohibiéndome la entrada bajo la excusa de que desordenaba sus papeles importantes. La ironía era que yo limpiaba esta habitación cada noche porque él era incapaz de tirar un papel a la basura. El teléfono dejó de sonar antes de que pudiera alcanzarlo, pero la luz roja del contestador parpadeaba. Miré el escritorio de caoba. Estaba cubierto de planos arquitectónicos desplegados. Me acerqué por curiosidad. Fausto siempre decía que estaba diseñando casas de interés social o pequeñas remodelaciones. Pero estos planos eran enormes, complejos. Alicé el papel con la palma de la mano. Mis ojos de restauradora, entrenados para ver detalles minúsculos, captaron algo extraño en el membrete. Proyecto, de Ope Resort y Spa, ubicación, Hacienda La Esperanza, KM 45. Cliente, Geraisen Hospitality Group, USA. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Ope, era esperanza en inglés. Estaban planeando convertir mi casa, mi herencia, en un hotel para turistas gringos. Mis ojos recorrieron los dibujos. Donde estaba el jardín de rosas de mi madre, habían dibujado una piscina infinita con bar acuático. La capilla familiar, donde descansaban las cenizas de mis antepasados, estaba marcada como boutique de souvenirs y café. Y la casa principal, la estructura histórica del siglo XVIII, estaba etiquetada como lobby y recepción. Debajo de los planos, asomaba la esquina de un documento legal. Lo jalé con manos temblorosas. Era un contrato de compra-venta. Vendedor, Fausto Mendoza, en representación de Alondra Reyes,
mediante poder notarial. Comprador: Geraisen Hospitality Group. Monto de la transacción: $5 millones americanos. Fecha de firma: 15 de octubre. El 15 de octubre. Eso era en 3 días. Fausto iba a vender mi casa. Iba a vender la tierra de mi familia por $5 millones. Y lo peor, decía tener un poder notarial. Yo nunca le había firmado ningún poder. En ese momento, vi el teléfono otra vez. La luz roja parpadeaba. Presioné el botón de reproducción. La voz de Fausto llenó la habitación. Era una grabación automática de una llamada saliente que él había hecho esa misma mañana. Sí, Mike, todo está listo, decía la voz de mi esposo, con un tono de arrogancia que me revolvió el estómago. La fiesta de esta noche es la cortina de humo perfecta. Mi mujer estará tan ocupada cocinando y sirviendo que no se dará cuenta de nada. Mañana, con la resaca de la fiesta, le haré firmar los papeles diciéndole que son para el seguro del auto o alguna estupidez así. Ella firma lo que yo le ponga enfrente. Es una tonta sumisa. Hubo una pausa, y luego una risa. ¿El dinero? No, deposítalo en la cuenta de las Islas Caimán, la que está solo a mi nombre. En cuanto tenga la lana, me divorcio. Le dejo la mitad de las deudas y me largo con Sabina y mamá a Miami. Ya estoy harto de este pueblo polvoriento y de esa mujer aburrida. El mensaje terminó. Me quedé petrificada. No lloré. Extrañamente, no sentí ganas de llorar. Lo que sentí fue una claridad absoluta, cristalina. Como cuando limpias una capa de barniz oxidado de una pintura antigua y de repente los colores verdaderos brillan con una intensidad cegadora. Me llamaron tonta. Me llamaron sumisa. Me llamaron aburrida. Planeaban robarme. Planeaban dejarme en la calle, con deudas, mientras ellos vivían la gran vida con el dinero de mis ancestros. Saqué mi celular. Mis manos ya no temblaban. Eran firmes, precisas. Tomé fotos de los planos. Tomé fotos del contrato. Saqué el USB que llevaba en mi bolsillo y copié todos los archivos de la laptop de Fausto que estaba abierta. Luego, marqué un número que sabía de memoria. Tío Lázaro, dije cuando la voz ronca contestó al otro lado. Alondra, hija. ¿Pasa algo? Es domingo. Activa el protocolo Fénix. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Lázaro, el abogado de mi padre, el hombre que había protegido el patrimonio de los reyes durante 40 años, suspiró. ¿Estás segura, mi hija? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Esto los destruirá. Miré por la ventana. Vi a Fausto en el jardín, señalando hacia la capilla como si ya estuviera explicando dónde iría la tienda de regalos. Estoy segura, tío. Trae los papeles originales. Trae al notario. Y trae a la policía. ¿A qué hora? La cena empieza a las 8. Dales tiempo para que se emborrachen y se sientan invencibles. Ven a las 9:30. Ahí estaré. Colgué. Guardé todo exactamente como estaba. Salí del despacho y cerré la puerta suavemente. Fui a la cocina. El mole estaba listo. Olía delicioso, complejo, picante. Muy bien, Fausto, susurré al aire. ¿Quieres una fiesta inolvidable? Te daré una fiesta que recordarás el resto de tu miserable vida. Las horas siguientes pasaron en un borrón de actividad frenética, pero mi mente estaba en un lugar completamente diferente. Mi cuerpo se movía en piloto automático, rellenar los chiles en nogada, decorar el pastel de 3 leches, pulir la platería hasta que pudiera ver mi propio rostro distorsionado en las cucharas. Pero por dentro, estaba empacando. No empacaba ropa. No me llevaría nada que ellos hubieran tocado o contaminado con su presencia. Fui a mi habitación, la que compartía con Fausto, y saqué una pequeña maleta de cuero debajo de la cama. En ella guardé lo único que realmente importaba, el álbum de fotos de mis padres.
La pequeña caja de madera con las cartas de mi abuelo. Mi pasaporte. El disco duro externo con toda la evidencia de las transacciones fraudulentas de Fausto que había recopilado durante meses. Sí, no era tan tonta como él creía, él siendo contadora, había notado los desvíos de fondos hacía tiempo, pero el amor me había cegado a la magnitud del robo. Y, finalmente, abrí el doble fondo de mi joyero y saqué el collar de esmeraldas. El verdadero. El que Maura me había obligado a quitarme el día de mi boda. Lo envolví en terciopelo negro y lo guardé en el bolsillo interior de mi bolso. ¿Qué haces?, preguntó Fausto desde la puerta del baño, sobresaltándome. Se estaba afeitando, con una toalla alrededor de la cintura. Cerré la maleta de un golpe y la deslicé con el pie debajo del tocador. Buscando manteles extra, mentí, con una calma que me sorprendió. Sabina manchó uno con vino ayer y necesito reemplazarlo. Fausto resopló, mirándose al espejo y admirando su propia mandíbula. Esa niña es un desastre. Pero bueno, se ve bien, eso es lo que importa. Asegúrate de que tú también te veas presentable. Ponte algo que no parezca sacado de un convento, por favor. Me pondré el vestido azul marino. ¿El que te gusta? Está bien. Oye, ¿viste mis mancuernillas de oro? No las encuentro. Están en el primer cajón, Fausto. Donde siempre. Él no dijo gracias. Nunca lo hacía. A las 7 de la tarde, la hacienda se transformó. Las luces ámbar iluminaban los arcos de piedra del patio central. Una banda de mariachis afinaba sus instrumentos en la esquina. Meseros contratados, pagados por mí, iban y venían con bandejas de canapés. Comenzaron a llegar los coches de lujo. Mercedes, BMWs, camionetas blindadas. La crema innata de la sociedad local, amigos de Maura y socios de Fausto. Gente que me saludaba con una sonrisa condescendiente, confundiéndome a menudo con la organizadora de eventos o la jefa de meseros. Alondra, querida, exclamó la tía Remedios, una mujer con tanto maquillaje que parecía una máscara de carnaval. ¿Podrías traerme un tequila? Pero que sea Don Julio de 1970, no del barato. Por supuesto, tía, respondí, bajando la cabeza. Fui al bar, serví el tequila y se lo llevé. Ella ni siquiera me miró al tomar la copa. Maura estaba en su elemento. Sentada en un sillón de terciopelo que habían sacado al jardín, recibía regalos como una reina recibiendo tributos. Oh, Fausto. Es divino. Chilló cuando mi esposo le entregó una caja pequeña. Dentro había un reloj Cartier. Yo sabía que ese reloj costaba 80,000 pesos. Y sabía exactamente de qué tarjeta de crédito había salido. De la mía. La notificación había llegado hace 2 días, pero yo no había dicho nada. Era una pieza más de evidencia para el tío Lázaro. Te lo mereces todo, mamá, dijo Fausto, besándole la mano. Luego miró a los invitados. Todo esto es gracias al éxito de mi firma de arquitectura. Estamos cerrando tratos internacionales muy importantes. Hubo aplausos. Sabina estaba transmitiendo en vivo por Instagram. Miren qué generoso es mi hermano. Decía a la cámara, haciendo morritos. La familia lo es todo, chicos. Almohadilla Family Goals almohadilla Rich Life. Yo estaba parada en la sombra, junto a la puerta de la cocina, observando la farsa. Sentía una extraña disociación, como si estuviera viendo una película. Señora Alondra, susurró Rosa, la ayudante de cocina que había contratado por el día. El pavo está listo para servirse. ¿Lo llevamos a la mesa? Miré a Rosa. Era una mujer humilde del pueblo, con manos trabajadoras como las mías. Ella era la única persona en esta fiesta que me trataba con respeto genuino. Sí, Rosa. Vamos a servir. Es hora del espectáculo principal. Fui a la cocina, me quité el delantal sucio y me alicé el vestido azul marino. Me miré en el reflejo de la ventana.
No llevaba joyas. No llevaba maquillaje excesivo. Solo llevaba mi dignidad, y pronto, eso sería suficiente para iluminar toda la habitación. Tomé la gran bandeja de plata con el pavo relleno y caminé hacia el comedor principal, donde la larga mesa de caoba estaba puesta para 12 personas. Las velas parpadeaban. Las copas de cristal brillaban. Todo estaba perfecto. Excepto por un detalle que yo ya había notado, pero que ellos estaban a punto de señalar. Respiré hondo. Crucé el umbral. El comedor principal era una visión de opulencia. La araña de cristal de Baccarat, que había colgado de ese techo durante 100 años, lanzaba destellos de arcoíris sobre los invitados. Fausto presidía la mesa en un extremo, Maura en el otro. A los lados, los inversionistas gringos, 2 hombres rubios con trajes caros que hablaban un español roto, la tía Remedios, Sabina, y otros parientes parásitos. Entré con el pavó. El olor a hierbas finas y jerez llenó la habitación. «Ah, por fin», exclamó Maura, aplaudiendo. Ya moría de hambre. Alondra, te tardaste una eternidad. Espero que no esté seco. Coloqué la bandeja en el centro de la mesa con cuidado. Los invitados murmuraron apreciativamente. Se ve delicioso, dijo uno de los estadounidenses, el señor Smith. Su cocinera tiene talento, Fausto. Fausto soltó una risa nerviosa. Ah, sí, bueno, a mi esposa le gusta entretenerse en la cocina. Es su hobby. ¿Hobby? Cocinar para 20 personas durante 2 días no es un hobby. Es esclavitud. Pero no dije nada. Comencé a servir el vino, moviéndome alrededor de la mesa como un fantasma. Siéntense, por favor, siéntense, ordenó Maura. Vamos a brindar antes de comer. Todos tomaron asiento. El ruido de las sillas arrastrándose sobre la alfombra persa llenó el silencio. Uno a uno, ocuparon sus lugares. Me quedé parada, sosteniendo la botella de vino, esperando. Miré a la mesa. 12 personas. Conté las sillas. 11. Mis ojos recorrieron el espacio. No había lugar para mí. Ni siquiera habían puesto un servicio extra. Mi lugar habitual, a la derecha de Fausto, estaba ocupado por el señor Smith. Hubo un momento de silencio incómodo. Algunos invitados se dieron cuenta y miraron a su alrededor, confundidos. Fausto, dijo el señor Smith, intentando levantarse. Creo que estoy en el asiento de su esposa. Fausto le puso una mano en el hombro, obligándolo a sentarse de nuevo. No, no, por favor, Bob. Usted es el invitado de honor. Ese es su lugar. Pero, ¿y Alondra? Preguntó la tía Remedios, con esa falsa preocupación que la caracterizaba. ¿Dónde se va a sentar la pobre? Todas las miradas se dirigieron a mí. Sentí el calor subir a mis mejillas, no de vergüenza, sino de una furia fría y blanca. Miré a Fausto. Él evitó mi mirada, fingiendo ajustar su servilleta. Miré a Maura. Ella me sostenía la mirada con una sonrisa desafiante. Ay, no se preocupen, dijo Maura, con voz cantarina. Alondra prefiere no sentarse con nosotros cuando hay negocios de por medio. Ella se aburre, ¿verdad, querida? Además, alguien tiene que supervisar a los meseros y asegurarse de que el postre salga a tiempo. ¿Faltan sillas?, intervino Sabina, soltando una risita cruel mientras miraba su teléfono. No, no faltan. Los sirvientes comen en la cocina, ¿no es así? Es más cómodo para todos. Así no tenemos que escuchar sus historias aburridas sobre museos y polvo. La mesa se quedó en silencio. Algunos invitados rieron nerviosamente. Otros miraron sus platos. Esperé a que Fausto dijera algo. Esperé a que mi esposo, el hombre con el que había compartido mi cama y mi vida, se levantara y dijera, «Ella es mi esposa, traigan una silla ahora mismo». Fausto levantó su copa de vino. Bueno, no hagamos un drama de esto.
Alondra, cariño, ¿te importa? La cocina es amplia y así puedes estar pendiente de todo. Hazlo por mí. Ahí estaba. El golpe final. Hazlo por mí. Miré a cada uno de ellos. A Maura, con su collar robado. A Sabina, con su actitud de princesa. A Fausto, el traidor. Sonreí. Fue una sonrisa genuina, porque en ese momento, me liberaron. Rompieron el último hilo de culpa que me ataba a ellos. Dejé la botella de vino sobre la mesa con un golpe seco que hizo tintinear los cristales. Tienen razón, dije, mi voz clara y firme, resonando en el comedor. No hay lugar para mí en esta mesa. Claramente, no pertenezco a esta familia. Me quité el anillo de bodas. Ese anillo de oro simple que Fausto me había dado con desgana. Lo dejé caer en la copa de vino de Fausto. El plop fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. El vino salpicó el mantel blanco inmaculado, creando una mancha roja que parecía sangre. Que disfruten la cena, dije. Yo me retiro. Alondra. Siseó Fausto, poniéndose rojo. ¿Qué haces? Vuelve aquí y no hagas una escena. No estoy haciendo una escena, Fausto. Estoy haciendo una salida. Me di la vuelta y caminé hacia el vestíbulo. Mis tacones resonaban con autoridad sobre el piso de madera. Si cruzas esa puerta, no vuelvas a entrar. Gritó Maura a mis espaldas. Ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti. No me detuve. Llegué al vestíbulo, tomé mi bolso donde tenía guardado el collar de esmeraldas y las llaves de mi camioneta. Salí a la noche fresca. El aire olía a jazmín y a libertad. Me subí a mi camioneta, arranqué el motor y conduje hacia la oscuridad del camino rural. No iba lejos. Solo iba a la entrada de la propiedad, donde sabía que el tío Lázaro estaba esperando en su coche, con las luces apagadas, como un ángel vengador. Miré el reloj del tablero. 8:15 de la noche. La bomba de tiempo estaba activada. Esperé en el camino lateral, oculta por la sombra de los viejos robles. Mis manos agarraban el volante con fuerza, pero mi respiración se iba calmando poco a poco. Veía las luces de la hacienda a lo lejos, escuchaba la música amortiguada. Imaginé que estarían brindando, riéndose de mi berrinche, comiendo el pavó que yo había preparado. A las 9 de la noche, vi los faros de 2 vehículos acercándose por la carretera principal. El coche sedán gris de tío Lázaro iba al frente. Detrás, una patrulla de la policía estatal y una camioneta negra con el logotipo del banco. Hice señas con las luces. Lázaro se detuvo a mi lado y bajó la ventana. Su rostro arrugado estaba serio, iluminado por la luz tenue del tablero. ¿Estás lista, Alondra? Preguntó. Nunca he estado más lista en mi vida. Vamos. Me uní a la caravana. Regresamos a la entrada principal de la hacienda. Los guardias de seguridad, que Fausto había contratado para impresionar a los gringos, intentaron detenernos, pero al ver la patrulla, abrieron la reja rápidamente. Aparcamos justo frente a la puerta principal, bloqueando la salida de los Mercedes y BMWs. Bajé del coche. Lázaro bajó con su maletín de cuero desgastado. El oficial de policía, el comandante Ramírez, un hombre corpulento que conocía a mi padre, se ajustó el cinturón. El representante del banco, un joven con lentes llamado señor Pineda, revisaba unos papeles nervioso. Entramos sin tocar. La fiesta estaba en su apogeo. Habían movido la celebración a la sala principal. Alguien estaba tocando el piano. Fausto estaba de pie junto a la chimenea, copa en mano, hablando fuerte. Y así es como transformaremos este lugar viejo en un destino de clase mundial. Por el futuro. Por el futuro. Corearon los invitados. El futuro será muy diferente a lo que imaginas, Fausto. Anuncié desde el arco de la entrada. La música se detuvo abruptamente. Todas las cabezas se giraron.
El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Fausto me miró, confundido, y luego vio a la policía detrás de mí. Su cara palideció instantáneamente, perdiendo todo rastro de arrogancia. Alondra, ¿qué significa esto? ¿Por qué traes a la policía a mi casa en el cumpleaños de mi madre? Corrección, dijo tío Lázaro, dando un paso adelante con una autoridad que hizo temblar las ventanas. No es tu casa, muchacho. Nunca lo ha sido. Lázaro caminó hacia la mesa de centro, empujó una bandeja de quesos importados y lanzó un grueso legajo de documentos sobre la superficie de mármol. ¿Qué es esto?, preguntó Maura, levantándose tambaleante, con una copa de champán en la mano. ¿Quién es este viejo grosero? Seguridad. Soy el licenciado Lázaro Cárdenas, albacea del Fideicomiso Reyes, respondió él con calma. Y estos documentos, señora, son la escritura pública de la Hacienda La Esperanza. Lázaro abrió la carpeta. Esta propiedad está protegida bajo un fideicomiso revocable constituido por el finado don Mateo Reyes. La única beneficiaria y titular es la señora Alondra Reyes. Fausto soltó una risa nerviosa, aunque el sudor comenzaba a perlar su frente. Esos son tecnicismos. Somos un matrimonio bajo bienes mancomunados. Lo que es de ella es mío. Además, tengo un poder. Ah, sí. El poder, Lázaro sacó otro papel. El poder notarial que intentaste usar para vender esta propiedad a Geraisen Group. Señor comandante, ¿podría verificar la firma? El comandante Ramírez se acercó. Hemos revisado el documento con el notario público esta tarde, señor Fausto. La firma de la señora Alondra es una falsificación burda. El notario ha confesado que usted le pagó para certificarla ilegalmente. Eso es fraude, falsificación de documentos y tentativa de estelionato. El vaso de whisky se resbaló de la mano de Fausto y se hizo añicos en el suelo. El sonido fue como un disparo. Es mentira, gritó Fausto, retrocediendo. Alondra, diles que tú me diste permiso. Somos socios. Lo hicimos por el bien de la familia. Lo miré a los ojos. Ya no veía al hombre que amaba. Veía a un extraño patético y asustado. No, Fausto, dije suavemente. Tú lo hiciste por tu codicia. Yo nunca acepté vender la tierra de mis padres. Y hay más, intervino el señor Pineda, el banquero, dando un paso al frente. Señor Fausto Mendoza, el banco ha detectado múltiples transferencias ilegales desde las cuentas de la empresa de su esposa hacia una cuenta en las Islas Caimán a su nombre. También tenemos registro de préstamos sacados a nombre de la señora Maura y la señorita Sabina utilizando la hacienda como garantía falsa. Maura soltó un grito ahogado y se dejó caer en el sofá. ¿Qué? ¿Deudas? Yo no tengo deudas. Fausto me dijo que el dinero venía de sus inversiones. Sus inversiones no existen, señora, dijo Pineda. Su hijo ha estado financiando su estilo de vida robándole a su esposa y al banco. Y ahora, el banco viene a cobrar. La sala era un caos. Los inversionistas estadounidenses, el señor Smith y su socio, se miraban con horror. ¿Es esto cierto?, preguntó Smith en inglés. ¿Usted no es el dueño? ¿El contrato es falso? Bob, espera, puedo explicarlo, balbuceó Fausto. Vámonos, dijo Smith a su socio. Esto es una estafa. Llamaré a mis abogados. Los gringos salieron apresurados, seguidos por la mayoría de los invitados, que huían como ratas cuando el barco se hunde. Tía Remedios fue la primera en correr, olvidando su tequila. En cuestión de minutos, solo quedamos nosotros, mi familia política, el abogado, la policía y yo. La sala principal, antes llena de música y risas, ahora parecía una sala de interrogatorios. El aire estaba viciado por el olor a alcohol derramado y miedo. Maura lloraba en el sofá, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de autocompasión. Mi cumpleaños. Gemía. Arruinaste mi cumpleaños,
maldita malagradecida. ¿Cómo puedes hacernos esto frente a todos? ¿Yo? Pregunté, acercándome a ella. Por primera vez en 5 años, la miré desde arriba. Ustedes se hicieron esto. Yo solo encendí la luz. Sabina, que había estado extrañamente callada, intentó una última jugada. Se levantó y trató de abrazarme. Alondra, cuñada, por favor, todo esto es un malentendido, ¿verdad? Fausto es un idiota, ya lo sabemos, pero nosotras somos familia. ¿Tú y yo siempre nos hemos llevado bien? Me aparté de ella como si tuviera lepra. ¿Llevado bien? Me reí. Sabina, me has llamado naca, sirvienta y pueblerina más veces de las que puedo contar. Has usado mi tarjeta de crédito para comprar bolsos mientras yo cocinaba tu cena. Has convertido la biblioteca de mi padre en tu estudio de vanidad. Saqué mi teléfono y mostré la notificación del banco. Y por cierto, ese cargo de 15,000 pesos de ayer ha sido reportado como fraude. Tu tarjeta adicional está cancelada. Y dado que la deuda está a tu nombre, te sugiero que devuelvas el bolso si no quieres que el banco te embargue hasta las pestañas postizas. Sabina palideció tanto que su maquillaje pareció agrietarse. Fausto, acorralado por el policía, intentó jugar su última carta, la manipulación emocional. Alondra, mi amor, dijo, con voz temblorosa, intentando acercarse a mí. Sé que estás enojada. Tienes razón. Me equivoqué. Pero podemos arreglar esto. Despide a estos hombres. Hablemos en privado, como marido y mujer. Te amo. Lo hice por nosotros, para darnos la vida que mereces. ¿La vida que merezco? Le mostré la grabación de su llamada. Escuché lo que le dijiste a Mike. Tonta sumisa. Vea ya, vieja. Planeabas divorciarte y dejarme en la calle. Fausto se quedó mudo. La evidencia era irrefutable. Tío Lázaro dio un paso adelante y le entregó un documento a Fausto. Esta es una orden de restricción temporal y una notificación de desalojo inmediato. Tienen 24 horas para sacar sus pertenencias personales de la hacienda. ¿24 horas? Gritó Maura. Es imposible. Tengo muebles, cuadros, mi ropa. Los muebles son de la hacienda, aclaró Lázaro. Los cuadros son de la familia Reyes. Ustedes llegaron aquí con maletas, y se irán con maletas. Nada que pertenezca al patrimonio histórico sale de esta casa. Hemos hecho un inventario completo. Si falta una sola cuchara de plata, se añadirán cargos por robo. No puedes echarnos. Bramó Fausto. Soy tu esposo. Tengo derechos. Tus derechos terminaron cuando cometiste fraude, dijo el comandante Ramírez, poniéndole una mano en el hombro. Señor Mendoza, tiene 2 opciones: salir voluntariamente mañana por la mañana y enfrentar el proceso en libertad bajo fianza, o lo arresto ahora mismo por alteración del orden y fraude en flagrancia. Fausto miró al policía, luego a Lázaro, y finalmente a mí. Vio que no había piedad en mis ojos. Se desplomó. Toda su bravuconería se desinfló como un globo pinchado. Alondra, ¿dónde vamos a ir? Preguntó, con voz de niño pequeño. No tenemos dinero. Las cuentas están congeladas. Me encogí de hombros. La cocina es amplia, dije, repitiendo las palabras de su madre. O tal vez puedan quedarse en ese hotel de lujo que querían construir. Ah, cierto, no existe. Me giré hacia la salida. Tienen hasta mañana a las 10 de la mañana. Rosa y el equipo de seguridad supervisarán su mudanza. Buenas noches. Salí de la sala, dejando atrás los sollozos de Maura y los gritos histéricos de Sabina. Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y, por primera vez en años, dormí profundamente. No en la cama que compartía con Fausto, sino en el sofá de la biblioteca, rodeada por el olor a libros viejos y la presencia reconfortante de mis antepasados. La pesadilla había terminado. A la mañana siguiente,
la hacienda La Esperanza amaneció con una niebla baja y fría. Me desperté temprano, me preparé un café, esta vez solo para mí, y me senté en la terraza de piedra a observar el espectáculo. A las 9 de la mañana, un camión de mudanzas pequeño y destartalado, lo único que pudieron pagar con el poco efectivo que tenían, se estacionó frente a la casa. Fausto salió primero. Se veía terrible. Llevaba la misma ropa de ayer, arrugada y manchada de vino. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Arrastraba 2 maletas grandes. Ya no parecía el arquitecto exitoso y arrogante, él parecía un hombre derrotado. Al pasar junto a mí, se detuvo. Alondra, comenzó, pero al ver mi mirada impasible, cerró la boca y siguió caminando. Luego salió Sabina. Lloraba a mares, sin maquillaje, con el cabello revuelto. Llevaba bolsas de basura negras llenas de ropa porque no tenía suficientes maletas para sus cientos de vestidos. «Te odio», me gritó al pasar. «Ojalá te pudras sola en esta casa vieja. Nadie te va a querer nunca». «Prefiero estar sola que mal acompañada, Sabina», respondí tranquilamente, tomando un sorbo de café. «Cuidado con esa bolsa, creo que se va a romper». Y efectivamente, la bolsa de plástico barato se rasgó, derramando zapatos de diseñador, probablemente falsos o comprados con mi dinero, sobre la grava sucia. Ella gritó de frustración y se agachó a recogerlos. Finalmente salió Maura. Fue la visión más patética de todas. La gran dama de sociedad, reducida a una anciana frágil apoyada en un bastón. Llevaba un abrigo de piel apolillado a pesar del calor que comenzaba a hacer. Se detuvo frente a mí. «Dios te castigará por esto, Alondra», dijo con voz temblorosa. «Echar a una anciana a la calle. ¿Dónde está tu caridad cristiana?» «Mi caridad se acabó cuando me trataste como a una sirvienta en mi propia casa, Maura», dije. «Te di techo, comida y respeto durante 5 años. Tú me diste desprecio. Esto no es un castigo divino, es una consecuencia de tus actos». «¿Qué voy a hacer?», sollozó. «Mis amigas, el club, qué vergüenza. Te sugiero que empieces por buscar un grupo de jugadores anónimos. Y tal vez, un trabajo real. Nunca es tarde». Maura me escupió a los pies y subió al asiento del pasajero del camión con dificultad. El camión arrancó, tosiendo humo negro. Los vi alejarse por el largo camino de entrada, pasando bajo los arcos de piedra que habían intentado vender. Se fueron haciendo más y más pequeños hasta desaparecer en la carretera. Cuando el silencio volvió a la hacienda, sentí una extraña sensación en el pecho. Esperaba sentir euforia, alegría salvaje. Pero lo que sentí fue paz. Una paz profunda, sólida y tranquila, como las raíces de los árboles centenarios de mi jardín. Rosa, la empleada doméstica, salió a la terraza con una escoba. «¿Se fueron, señora?», preguntó. «Se fueron, Rosa». «¿Quiere que prepare el desayuno?», sonreí. «Sí, Rosa. Pero hoy desayunamos juntas. Y por favor, tira esa leche de almendras a la basura. Quiero chilaquiles. Bien picantes». Pasaron los meses. La vida en la hacienda La Esperanza volvió a florecer, lenta pero segura, como las bugambillas después del invierno. El proceso legal fue brutal pero rápido, gracias a la eficiencia implacable de tío Lázaro. Fausto no tuvo tanta suerte. Las pruebas de fraude bancario y falsificación eran abrumadoras. Perdió su licencia de arquitecto. Para evitar la cárcel, tuvo que aceptar un acuerdo: 5 años de libertad condicional y la obligación de restituir el dinero robado. La última vez que supe de él, trabajaba como supervisor de obra en una construcción carretera en el norte del país, bajo el sol abrasador, viviendo en un remolque. La ironía poética de que ahora tuviera que trabajar con sus manos y sudar para ganar el pan no se me escapó. Sabina tuvo un despertar aún más rudo. Sin mi dinero y sin la reputación de su hermano, sus amigos, influencers la abandonaron. El banco embargó sus cuentas. Terminó trabajando de recepcionista en un salón de belleza barato en la ciudad,
donde tenía que servir café y aguantar los gritos de clientas exigentes, tal como ella solía hacer conmigo. Su perfil de Instagram desapareció silenciosamente. Doña Maura fue la más difícil. Su orgullo fue su ruina. Rechazó vivir con Fausto en el remolque y terminó en una casa de reposo subvencionada por el Estado. Tío Lázaro me contó que pasa los días contando historias grandiosas sobre su hacienda perdida y sus joyas robadas a las enfermeras, quienes solo asienten y le dan su medicación. Nadie la visita. Sus amigas del club de bridge fingieron que nunca existió en cuanto se supo el escándalo. ¿Y yo? La hacienda cambió. Ya no era un mausoleo. Con el dinero que recuperé, y sí, recuperé una buena parte tras la venta forzada de los pocos activos que le quedaban a Fausto, incluido su BMW, invertí en mi sueño. Convertí las salas laterales de la hacienda en un hotel boutique cultural. Pero no para turistas borrachos. Para artistas, historiadores y personas que apreciaban la verdadera cultura mexicana. La Biblioteca Rosa de Sabina fue desmantelada. Pasé semanas lijando la pintura rosa hasta encontrar la madera original. Recuperé los libros que pude y compré nuevos. Ahora es una sala de lectura pública para los niños del pueblo, donde les enseño historia y arte los fines de semana. Un año después del incidente del cumpleaños, estaba en el jardín, podando los rosales que Fausto había querido arrancar para poner su piscina. Alondra, escuché una voz a mis espaldas. Me giré. Era Diego, un joven historiador que había venido a catalogar los archivos de la región y se había quedado a ayudarme con la restauración de la capilla. Tenía las manos manchadas de pintura y una sonrisa tímida. Encontramos algo detrás del altar, dijo, con los ojos brillando de emoción. Un fresco original del siglo XVIII. Estaba cubierto por capas de yeso. Tienes que verlo. Es hermoso. Me limpié las manos en mi delantal de trabajo, que ahora llevaba con orgullo, no con vergüenza, y caminé con él hacia la capilla. Al entrar, la luz del atardecer iluminaba el muro que Diego y su equipo habían estado limpiando. Debajo del yeso blanco y estéril, emergían colores vibrantes, azules, dorados, rojos. Era una imagen de un fénix renaciendo de las cenizas, rodeado de flores locales. Es increíble, susurré, tocando la pared con reverencia. Siempre estuvo ahí, solo que estaba oculto. Como tú, dijo Diego suavemente. Lo miré. No había burla en sus ojos, ni codicia, ni expectativa de servicio. Solo admiración. Sí, dije, sonriendo. Como yo. Esa noche, cenamos en el comedor principal. No había candelabros de baccarat ni trajes de etiqueta. Éramos Diego, Rosa, tío Lázaro y yo. Comimos tacos, bebimos cerveza y reímos hasta que nos dolió el estómago. Miré la mesa llena. 12 sillas. Y esta vez, ninguna estaba vacía de amor. Me senté en la cabecera, mi lugar legítimo. Levanté mi copa. Por la familia, dije. Por la familia que elegimos, corrigió Lázaro, chocando su copa con la mía. Miré por la ventana hacia los campos de agave que se extendían bajo la luna. Había cumplido mi promesa a mi padre. Había cuidado de la familia. Pero más importante aún, había aprendido que para cuidar a otros, primero tenía que cuidarme a mí misma. La hacienda La Esperanza hacía honor a su nombre. La esperanza no era algo que se esperaba pasivamente. Era algo que se construía, ladrillo a ladrillo, plato de mole a plato de mole, decisión a decisión. Me llevé la mano al cuello. El collar de esmeraldas de mi abuela descansaba allí, pesado y frío, pero brillante. Ya no era una carga. Era una insignia de batalla. Había ganado. Y el sabor de la victoria era mucho más dulce que cualquier venganza.